Buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto nuevamente poderles ver. Quisiera, para empezar, indicarles las páginas del texto de Introducción a las Lógicas No Clásicas que vamos a utilizar para esta unidad de las tautologías. Permítanme, les comparto la pantalla. Bien, este es el texto. Ustedes tienen, seguramente ya se bajaron la mayoría de ustedes. En caso contrario, les recomiendo, háganlo. En la página 21, y tal como está aquí impreso, tenemos, a ver, perdón, esto está en una lógica pentavalente, discúlpenme. Aquí estamos. Esta es la página, capítulo 3, y es página 20. En la página 20 está la tabla para una lógica trivalente. Valores designados 1 y medio, valores antidesignados medio y cero. Y tenemos aquí la conjunción, disyunción, implicación, condicional. Aquí es la equivalencia. Y aquí está un error. Aquí tiene que ser medio, acá cero. Luego, estos son los funtores monádicos. La S, la P también tendría que estar aquí a la derecha de la S. Ese es un funtor de semiafirmación. La H es de sobreafirmación, la negación total. Y acá la negación débil. N mayúscula en este texto está simbolizado por la N. Entonces, de acuerdo con estas tablas, les pido que hagan el deber. Entonces, esto está en la página 20. Las tablas en la lógica trivalente. Y luego está una lógica pentavalente. ¿Sí? Están aquí las tablas. Y los ejercicios, bueno, aquí está, dice lista de tautologías. Y acá ejercicios propuestos. ¿Sí? Bueno, verán, quisiera de aquí seleccionar algunos ejercicios. Bueno, voy a dejarles de compartir. A ver, vamos antes ya de terminar con las tablas verticales, quisiera introducir los funtores de sobreafirmación, afirmación débil. ¿Sí? A ver. Y para eso voy a escribir la tabla en el pizarrón. A ver, mientras lo hago, a ver, les voy a pedir que hagan ustedes, empiecen a hacer el deber. Está aquí. A ver, voy a suspender la grabación. ¿Ya? A ver, supuestamente ¿ustedes me pueden confirmar que está detenida en pausa la grabación? Sí. No, profe, sigue grabando. Perdón, entonces, no. A ver, ¿cómo hago? A ver, por favor, les voy a pedir que copien este ejercicio. A ver, o bien P o Q, o bien absolutamente falso P. ¿Sí? Y por favor, en primer lugar tenemos con negación total, luego en segundo lugar con negación débil. O bien P o Q, o bien falso P. Acá arriba, absolutamente falso P. Hagan estos dos ejercicios mientras yo escribo las tablas en el pizarrón. ¿Ya copiaron todos, por favor? Estos dos ejercicios. Quiero, por favor, copien en sus cuadernos. A ver.
Estimados estudiantes, estoy explicando voy a explicar las tablas de verdad de estos dos funtores. Conocemos ya la negación débil y la fuerte. Podemos ver las tablas nuevamente. La H es un funtor de sobreafirmación o afirmación total. ¿Cómo leemos este par de letras? Que la oración P es totalmente verdadera, ¿sí? O si quieren, para ser más exactos y rigurosos, la oración que resulte de reemplazar esta letra esquemática por una oración, el resultado de ese reemplazo es totalmente verdadero, ¿sí? P es totalmente verdadero. ¿Por qué tengo que hacer esa precisión? Porque P no es ninguna oración en particular. Es simplemente un lugar vacío. Es como si estuviera puntos suspensivos. Y ahí no se está afirmando nada. Pero si en lugar de los puntos ponemos una oración, eso sí puede ser o verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, cuando P es totalmente verdadera, ¿sí? Es decir, toma el valor 1 y yo digo P es totalmente verdadera, eso es una verdad total. En cambio, si es que P es 50% verdadera y yo digo P es totalmente verdadera, eso es una falsedad total. De igual manera que si es que P es 0, totalmente falsa, pero yo digo P es totalmente verdadera, eso es nuevamente una falsedad total. Y va en contra del significado de este funtor. Ahora, pasa lo contrario con el funtor de afirmación débil. La L mayúscula se lee como P es más o menos verdadera, en alguna medida verdadera, hasta cierto punto verdadera, ¿sí? Y sinónimos. ¿Sí? Bien, entonces, en el caso de que la oración P tenga algún valor de verdad total o parcial, al 50%, 25%, 33%, no importa, y yo digo P es verdadera en alguna medida, eso es una verdad total. Únicamente este funtor es totalmente falso cuando P no tiene absolutamente ningún grado de verdad. ¿Sí? Cuando es totalmente falsa, solo en este caso, el decir que P es en alguna medida verdadero, eso es una falsedad total. ¿Sí? Bien, recordemos qué es lo que hace la negación débil. ¿Sí? Lo que hace es esta columna de aquí, recuerden, que está bajo la tilde, lo que hace es virar, invertir los valores de P. ¿Sí? Este 1 va al último, bueno, medio es medio, y este 0 va arriba, a la primera fila. Cuando solamente consideramos el 1 y el 0, entonces coinciden ahí la negación débil y la negación total. La diferencia entre ambas está en qué pasa cuando P es semi-verdadera y semi-falsa. 50% verdadera, 50% falsa. Si yo digo que, si es que P es medio y yo digo P es falsa, estoy diciendo una semi-verdad. ¿En qué medida es falsa? Si es que P es medio, el 50%. ¿Sí? Bien, por eso le toca este valor. ¿Sí? Negar que P sea verdadera, esa negación es verdadera en un 50%. Ahora, pero si es que, eh, a ver, Martín, ¿alguna pregunta? No, profe, disculpe, se activó el micrófono, recién pude ingresar. Ah, ya, Sí, perdón. ya. A ver, le pongo. A ver, ¿alguien más llegó? A ver, Natalie. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo le podemos entender a la L?
¿Qué significa la L, dice? Sí. No sé. Eso tendría que preguntarle a Lorenzo. Eh, Lorenzo conoce muchos idiomas. No sé el motivo por el cual escogió la L. A ver, la L podría ser de Lorenzo, no sé. Pero en inglés, la palabra little, no, pero esa es una H de high, no sé, realmente desconozco. Podría preguntarle. Aquí no puse la S, que supongo que es de semi verdadero, semi falso, pero esas son especulaciones de mi parte. ¿Sí? Buena pregunta, Natalie. Disculpe que no tenga la respuesta. Bien, ahora, si es que P es 50% verdadera, ¿sí? O 50% falsa, ambas cosas. Y yo digo que P es totalmente falsa, ¿sí? Pero si es que P es solamente 50% falsa y yo digo es totalmente falso, eso es una falsedad total, ¿sí? Bien, y finalmente vamos a la equivalencia. En la lógica equivalente, estamos en A3. Recuerden, lo característico de esta lógica es que valores designados son 1,5 y los valores antidesignados son medio y 0. ¿Sí? Bien, ahora la equivalencia, y por favor, esto no es lo mismo que bicondicional. ¿Sí? La equivalencia no se define por el doble condicional, sino con la implicación. Implicación de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Cuándo una equivalencia es verdadera? Cuando miembro izquierdo y miembro derecho tienen el mismo valor. 1, 1, equivalencia medio. Miembro izquierdo medio, miembro derecho medio, equivalencia medio. Y finalmente, miembro izquierdo 0, miembro derecho 0, entonces, equivalencia medio. ¿Sí? Cuando miembro izquierdo y derecho tienen el mismo valor, la equivalencia es medio. En el resto de casos, 0. ¿Por qué la equivalencia no es 1? Por una concepción metafísica de lo que es la identidad. Siguiendo a Heráclito, toda identidad entraña una distinción. Somos idénticos y no idénticos. Eso dice Heráclito. ¿Sí? Entonces, no puede haber una identidad total porque supuestamente así es la realidad. Y por supuesto, para eso hay razonamientos que tendrían que hacerse en la ontología o en filosofía de la lógica. ¿Sí? Esta tabla no es arbitraria. Se supone que la lógica refleja la realidad, es la concepción que tiene Lorenzo. También es la de Bertrand Russell, por lo menos en una etapa de su evolución de su pensamiento, y muchos otros autores más. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a trabajar con la equivalencia y con estos funtores monádicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, veamos. Les voy a poner solamente ejercicios con una sola letra esquemática y por lo tanto la tabla va a tener apenas 3 líneas. Consideremos la siguiente afirmación, o en realidad es un esquema, no es una oración. ¿Sí?
Bien. Voy a primero a leerles lo que dice esta fórmula. Es totalmente verdad que o bien P es totalmente falso o bien es en alguna medida verdadero. ¿Ya? Lo que está entre paréntesis es una disyunción entre qué. Y noten que aquí solo tengo una letra esquemática. Con respecto a ella, se dan dos alternativas. O bien es totalmente falsa, o si no sucede esto, entonces es en alguna medida verdadera. Esta disyunción es totalmente verdadera. Veamos si es que es correcto o no. ¿Es esto una tautología? Este es el funtor principal. ¿Sí? Bien. Ahora, puesto que hay una sola letra esquemática, entonces voy a poner debajo de la P el 1 medio 0. Bien, primer paso. En segundo lugar, voy a calcular el valor de la negación total y de la afirmación débil. ¿Ok? Bien. En lugar de repetir aquí, bajo la segunda P, la segunda ocurrencia de P, esta columna, me ahorro eso. Si ustedes desean, pueden reescribir, pero si estuviéramos haciendo un ejercicio más largo, nos va a tomar más tiempo. ¿Sí? Yo prefiero, en la medida de lo posible, evitar trabajo. Digo, para evitar la fatiga. ¿Ya? Bien, entonces vamos con los funtores monádicos. Utilicemos la tabla de la negación total. Está aquí. ¿Sí? A ver, si P es 1, ¿cuánto es negación total? 0. ¿Sí? Pero, si desean, a ver, fíjense bajo qué principio se construye esta columna. ¿Sí? La idea detrás es que si P tiene algún valor de verdad, algún grado de verdad, y sin embargo yo digo que es totalmente falso, entonces ese decir es totalmente falso. Y la única ocasión en la cual la negación total es totalmente verdadera, cuando P es totalmente falsa. Si P es totalmente falsa y yo digo P es totalmente falsa, eso es una verdad total. ¿Sí? Bueno, si P es medio, ¿cuánto es negación total? ¿Sí? P medio, negación total, 0. Y en el caso de los valores clásicos, la negación es lo contrario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿está comprendido cómo saqué los valores de la negación total? Sí, profe. Hasta aquí sí. Sí. Ya, gracias. Vamos acá ahora a la afirmación débil, tomando en cuenta la columna de P. ¿Sí? Entonces ahora vamos a utilizar bajo la L, esta última fila, la columna, perdón, de la extrema derecha. Si P es 1, ¿cuánto es LP? También 1. Si P es 50% verdadero y yo digo en alguna medida verdadero, entonces, ¿cómo es eso? Acá también totalmente verdadero. Y si P es totalmente falso y yo digo que es en alguna medida verdadero, eso es una falsedad total. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? A ver. Ahora pasemos a la disyunción. ¿Cuál es el miembro izquierdo? La negación total. Es decir, él debería tapar, no me interesa ahora los valores de P. ¿Cuál es el disyunto izquierdo? La negación total. Disyunto derecho, la afirmación débil. Y
¿con qué tabla vamos a trabajar? Con la disyunción. ¿Sí? Pero creo que no hace falta que en las próximas clases no voy a escribir ni la conjunción ni la disyunción, porque la regla de la conjunción es el valor mayor. ¿Sí? 1 es más que medio, 1 es más que 0 y medio es más que 0. La conjunción toma el valor menor y la disyunción el valor mayor. Entonces, no, si yo aplico ese principio general, no hace falta que recurra a la tabla para ver qué valor le damos a la disyunción o a la conjunción. ¿Sí? Estamos, ¿sí? Tratemos en la medida de lo posible en no depender de las tablas. Y esto podemos hacer mentalmente, pero por supuesto comprendo que eso toma tiempo mediante la práctica y eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bien, vamos acá. Es el 0 o 1, disyunción, el valor mayor. ¿Sí? Por favor, ustedes vayan respondiéndose a ustedes mismos a cada pregunta que yo hago. El o 0 o 1, disyunción, el valor mayor, 1. 1 o 0, el mayor, 1. ¿Sí? Bien, ahora, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Ya? Gracias. Ahora, finalmente vamos al funtor principal. Esta sobreafirmación se está aplicando a todo lo que está dentro del paréntesis y dentro de los paréntesis hay una disyunción. Ahora, fíjense que en las 3 filas la disyunción sale totalmente verdadera. Y si es que yo digo que esta disyunción es totalmente verdadera, ¿cuánto le corresponde a la H? ¿Sí? Cuando la oración, ¿sí? Aquí esta disyunción es los valores, es como si estuviera aquí. ¿Sí? Esta H se aplica acá, a esta tabla, a esta columna. ¿Sí? Entonces, cuando la H se aplica a una oración totalmente verdadera, tengo que ver acá, primera fila. ¿Sí? Eso es 1. ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Está claro eso? ¿Sí? El funtor H se está aplicando a la columna bajo la disyunción. Entonces tengo que ver aquí, cuando la disyunción es 1, y yo digo que esa disyunción es totalmente verdadera, ¿qué es eso? ¿Sí? Si la oración es 1, el decir que es totalmente verdadera, eso es totalmente verdadero. ¿Sí? Y tengo que repetir en las otras 2 filas lo mismo. ¿Sí? Si la disyunción es totalmente verdadera y yo digo que es totalmente verdadera, eso último que digo es totalmente verdadero. ¿Sí? Y nuevamente, si la disyunción es 100% verdadera y yo digo que es 100% verdadera, eso es, podemos decir, tautológico. ¿Sí? Entonces, esta es la columna que me va a dar la respuesta final y estamos comprobando que bueno, sabemos que bajo la H aquí jamás va a corresponderle el valor medio. Y también para la afirmación débil, estos funtores solo toman o 1 o 0. ¿Sí? No puede haber ahí un valor intermedio. Entonces, esto es tautológico, puesto que no hay ningún 0 bajo el funtor principal. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces vamos con otro ejercicio. A ver, el que P sea más o menos verdadero equivale a que no es totalmente falso. ¿Sí? Bien,
Repito, ¿sí? Pero fíjense cómo leo. El que P sea más o menos verdadero equivale a que no es totalmente falso. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos aquí una equivalencia. ¿Equivalencia entre qué? ¿Sí? Entre una afirmación débil y la negación de la negación total. O la negación de la falsedad total. ¿Sí? Bien. Empecemos a resolver. ¿Ya? Entonces, primero captamos el sentido, el significado que tiene la fórmula. Eso significa identificar el funtor principal. ¿Sí? Ahora, nuevamente solo tengo una letra esquemática, por lo tanto la tabla vertical me va a salir en 3 líneas. ¿Sí? Bajo la P voy a escribir 1 medio 0. Y me voy a ahorrar de repetir la misma columna bajo la segunda ocurrencia de P. Ahora, vamos a los funtores monádicos. Terminaré al último con la equivalencia. Entonces, veamos, calculemos cuánto es la L. ¿Sí? Es decir, la afirmación de que P es más o menos verdadera. Si P es 1, si es totalmente verdadera, y yo digo es en alguna medida verdadero, ¿sí? Entonces estamos acá. Y eso es verdad total. Si P es 50% verdadero, y yo digo en alguna medida verdadero, ¿cuánto le corresponde a la L? ¿Sí? Cuando P es medio, la L es, ¿sí? 1. Entonces pongo acá 1. Y finalmente, si es que P es totalmente falsa, y yo digo en alguna medida verdadero, eso que digo es totalmente falso. ¿Sí? Entonces acá va 0. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se comprende todo? Bien, ahora pasemos a la negación total. ¿Sí? Negación total de P. ¿Dónde están los valores de P? Aquí. ¿Sí? Estos de acá. Bien, entonces, cuando P es 1, y yo digo P es totalmente falso, ¿sí? ¿Qué le pongo acá? ¿Sí? Si P es 1, y yo digo que es totalmente falso, eso es totalmente falso. Si P es 50% falso, y yo digo P es totalmente falso, eso es falsedad total. ¿Sí? Cuando P es medio, y yo digo que es totalmente falso, eso es 0. Y finalmente, si es que P es totalmente falso, y yo digo P es totalmente falso, ¿cuánto le corresponde a la falsedad total? 1. ¿Sí? Entonces, cuando P es 0, la negación total es 1. ¿Alguna pregunta? ¿No? Está comprendido, ¿no? Pasemos a la negación débil. Esta negación débil se aplica a la negación total. ¿Sí? Entonces, tomo la tabla de la negación débil para ponerle acá, dependiendo de cuáles sean los valores de la oración negada. ¿Sí? Entonces, la oración negada es 0, la oración negada está acá. ¿Sí? Recuerden, la P está en lugar de cualquier oración, de infinitas oraciones. En este caso me conviene que sea, en vez de P, estoy calculando la negación total de P. Estos valores los busco acá, a mano izquierda. ¿Sí? Cuando la oración a la que se aplica la negación débil es 0, ¿cuánto es negación débil? 1. Pongamos acá 1.
Aquí es lo mismo, repito, y cuando la oración que voy a negar es 1, la negación débil es 0. Entonces, siempre cuando la negación débil se aplica a valores clásicos, también da un valor clásico, es decir, bivalente, ¿sí? O el 0 o el 1. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende todo? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Ok, ahora finalmente vamos a la equivalencia. Miembro izquierdo es la L, entonces es este valor de acá. Miembro derecho es lo que está con verde, la negación débil. Entonces yo podría borrar estos valores y me quedo, ¿sí? Me quedo, simplemente voy a comparar la L y la negación débil. 1, 1, 1, 1, 0, 0. Entonces estamos 1, 1, 1, 1 y 0, 0. Entonces, en las tres filas tiene el mismo valor. 1 equivale a 1, 1 equivale a 1 y 0 equivale a 0. Por lo tanto, ¿qué valores toma la equivalencia? Medio, medio, medio. ¿Sí? Estamos, ¿sí? Es lo que significa equivalencia es igualdad de valor de verdad de las oraciones, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, no es que estoy comparando 1 y 0, lo que estoy comparando es la L y la negación débil. 1, 1, 0. Por lo tanto, el mismo valor, tanto a la izquierda como a la derecha, en cada fila. ¿Respuesta? Aquí me olvidé de poner la respuesta. Esto es tautología. Y aquí, ¿cuánto tengo? ¿Sí? Lo único necesario para que tengamos una tautología es que bajo el funtor principal solo haya valores designados. ¿Cuáles son los valores designados? ¿Sí? ¿Sí? 1 o medio. ¿Sí? En el primer caso salió todo 1. Acá todo medio. En ambos casos son tautología. ¿Sí? Ahí está la respuesta. ¿Alguna pregunta? No hay una pregunta, entonces ya, voy a tomar una foto, pausa. A ver, queridos estudiantes, para quienes están siguiendo la resolución de este ejercicio a través del video y no estuvieron presentes, les pido disculpas, me olvidé de reactivar la pausa y por eso se perdió ese segmento de cómo realicé esta columna. Voy a continuar. Si P es totalmente verdadera, yo digo que es falsa, eso es 0. Si P es en alguna medida falsa y yo digo que es falsa, entonces eso es 50% verdadera. ¿Sí? Cuando P es totalmente falsa y yo digo que es falsa, ¿eso cuánto es? Cuando P es 0, negación. A ver. Si P es totalmente falsa y yo digo que P es falsa, pero solamente en alguna medida. ¿Sí? Siempre la negación invierte los valores. ¿Sí? Bien, ahora, ¿alguna pregunta ahí? ¿Sí? Bien, es como, entonces, la negación débil lo que hace es invertir, es como un espejo invertido. ¿Sí? El 1 pasa abajo, ¿sí? El 0 pasa arriba y el medio es medio. ¿Sí? Ahí no hay cambio. Y en los valores clásicos se comporta como si fuera negación total. Ahora, esta negación total se aplica a esta columna, ¿sí? A esta de acá. Entonces, si esta oración es totalmente falsa y yo digo es totalmente falsa, 1. Si es
totalmente verdadera. Yo digo es totalmente falso. Eso es falso, totalmente falso. Y si esta oración es 50% falsa y yo digo es totalmente falsa, eso es totalmente falso. ¿Sí? Bien, estoy, ¿sí? Acá. La oración que niego totalmente es 0. ¿Cuánto es negación total? 1. ¿Sí? Cuando la oración a la que niego totalmente es medio, ¿cuánto es negación total? 0. ¿Sí? Y finalmente veamos la equivalencia. ¿Cuál es miembro izquierdo? No hay más que esta, una columna. Miembro derecho, esto de acá. Entonces vemos que está ahí. 1 y 1, 0, 0, 0, 0. Entonces estamos 1, 1, 0, 0. ¿Sí? En ambos casos es medio. ¿Sí? Siempre que miembro izquierdo y derecho coincidan, entonces eso es designado. 0 y 0 es el mismo valor, 0 y 0 el mismo valor. Por lo tanto, bajo el funtor principal solo tenemos valores designados. Respuesta, esto es una tautología. Bien, estimados estudiantes, hagamos aquí un receso.